Regresamos con el diplomático de carrera Milos Alcalay, un experto en la política internacional que nos está ayudando a entender un poco cuál es el escenario actual desde su punto de vista. Claro, hablamos de que el gobierno ha practicado la aquiescencia, que es un término diplomático para señalar cómo el dejar hacer, dejar pasar y no hacer nada. Y ahora sí ha montado esta alaraca en torno al Esequibo. Usted mantiene la tesis de que hay una presión de los militares nacionalistas dentro del gobierno, que por cierto fueron los que dibujaron ese mapa apropiándose inclusive de las aguas territoriales de los vecinos. Sí, sin lugar a duda. Hay un elemento primero político, sin lugar a duda, que frente al desgaste de la imagen del gobierno, el tema militar, la militarización de la frontera, es un elemento que utilizan. Pero es muy grave, porque en temas parecidos en Argentina con Galtieri, ese tipo de acción para tratar de cosechar el respaldo popular se puede convertir en un boomerang. De manera que esa es la primera constatación. Pues recoge fácilmente el calor patriótico, pero a la larga la derrota o la incapacidad también se cobra. En ese caso yo diría que tienen que manejar con mucho cuidado aquellos que quieren tener primeras páginas y respaldos fáciles. Y el segundo es el militar. No hay duda alguna que los militares, pecar por defecto, el hecho de no haber tomado las medidas, sobre todo la Armada, que tiene una visión muy clara de lo que significa la fachada atlántica, no solamente el tema económico del petróleo, sino la salida de Venezuela hacia el Atlántico, la visión geopolítica de Venezuela. Hoy ya no existe esa salida. Abandonada. Entonces, claro, la reacción militar no puede ser de otra manera, porque tú no puedes cambiar de 180 grados de decir que el conflicto del Esequibo es algo creado por la Cuarta República con la complicidad de los Estados Unidos, a decir en este momento que vamos a denunciar el atropello de los guyaneses. Por ser una precisión, hace más de 10 años el gobierno de Guyana y el de Barbados firmaron un acuerdo limítrofe que bloqueó la salida de Venezuela al Atlántico. Es así, hay una serie de acuerdos que Venezuela tendría que haber operado diplomáticamente y no lo hizo en su debido momento. Pero el tema de nuevo es, regresando al rugido militar, yo creo, y en esto quiero también aplaudir a los militares que de manera consciente están defendiendo el patrimonio desde el punto de vista militar, pero tienen que entender que no solamente puede ser el criterio militar, porque los romanos decían sumum jus, summa injuria, queriendo arrebatar el derecho en una forma primitiva, lo que puede hacer es una injuria y perjudicar los intereses de Venezuela. ¿A qué me refiero? Lo militar y la reacción militar ha sido positiva porque prendió unos bombillos, que es que Venezuela, el gobierno venezolano, el Estado venezolano, tiene que defender el Esequibo. Muy bien, pero no es suficiente. Tú no puedes poner a los militares a delimitar diplomáticamente cuál debe ser la reacción. Prueba de ello es el decreto 1787. Tienes que incorporar a expertos, a diplomáticos. Tienes no que militarizar a los civiles, sino civilizar a los militares. Pero esos militares son chavistas, son los mismos militares que han estado con el gobierno y criados en este régimen. De acuerdo, pero el tema es el siguiente: cuando ellos ven desde el punto de vista de la soberanía nacional, que es para lo cual han entrado a servir y a jurar a la patria, y ve cómo se van desmoronando, tienen una reacción y es el rugido. Pero es un rugido que si tú no lo complementas con una visión de diplomacia de Estado, no es suficiente. Entonces, ¿a qué me refiero? Los militares siempre han tenido una participación durante la diplomacia de la era democrática. Se consultaba a los militares, por ejemplo, la hipótesis de Caravalleda, que se discutió durante mucho tiempo, estaba a punto de suscribirse con Colombia, no se hizo porque los militares, el alto mando no lo aceptó, lo que quiere decir que se les consultó en su debido momento. Pero se consultaba también a la opinión pública, a los medios de comunicación social, a los partidos políticos, a los parlamentarios de oposición, se consultaba a los historiadores, y toda esa bola de nieve es la que constituye la posición del Estado. A lo que voy es lo siguiente: está muy bien que los militares se sientan defensores del patrimonio territorial venezolano, pero no es suficiente, porque como se les ha dado tanto poder a los militares creen que pueden hacer lo que les da la gana, y la diplomacia es un arte, es una ciencia. Yo no puedo, si a mí me ponen a dirigir un batallón, yo pongo la torta, porque yo no estoy preparado para dirigir un batallón.
Pero por y si cierto, pongo de diplomático o militar, él pone la torta con decretos como el 1787. según algunas informaciones filtradas, a un almirante que tomó el barco exploratorio de la Andarco, que estaba en un bloque petrolero frente a Delta Macuro, y lo metió preso y se lo llevó para Nueva Esparta, dicen que a ese almirante lo sancionaron y lo mandaron fuera de Venezuela. Eso lo dice Emilio Figueredo en su análisis. Bueno, pero es que te diré algo más. En vez de que al día siguiente de esa medida que tomó el militar en la defensa del espacio marítimo venezolano, fuera dada una nota diplomática de protesta, el canciller Jagua salió corriendo a Trinidad a pedirle disculpas a la canciller guyanesa, señalando que ellos no querían ningún conflicto con Guyana y tal, borrando, es decir, haciendo lo que tantas veces ha hecho la diplomacia, entre comillas, pasar la página. Entonces, no solamente la sanción que señala Emilio Figueredo, sino la actuación, que es más grave, porque lo que tendría que haber hecho la diplomacia venezolana es hacer un alto en el camino y decir, bueno, esto ha sido una acción que lo que está haciendo es defendiendo nuestros espacios. Y lo que tendría que haber hecho es más bien una nota de protesta y no correr para decirle que somos hermanos, vamos a reunirnos y vamos a buscar una solución. Entonces, ese pecar por defecto, que era lo que se hizo durante muchos años, envalentonó a los gobiernos, porque no es el último gobierno. Esta actual ni siquiera tiene nada que ver con eso. Ellos sí tienen una diplomacia de Estado, van dando paso a paso, y entonces, claro, uno no puede criticar la actuación de Guyana, ellos están en lo suyo, lo que uno tiene que criticar es lo nuestro, que es lo que nosotros hemos hecho para defender nuestro patrimonio histórico, nuestro patrimonio geopolítico, y ahí es donde yo vuelvo a decir, estamos por los excesos y por los defectos en una situación difícil. Venezuela no puede seguir ideologizando el tema del Esequibo, militarizando el tema del Esequibo, y tiene que buscar, y la forma de hacerlo es llamando a nuevos actores, convencer a los guyaneses de que tiene que buscarse a través de una confianza mutua y una solución que beneficie a ambas partes. En 30 segundos que nos quedan, ¿es posible que Venezuela recupere, aunque sea 1 metro cuadrado de ese territorio? Yo no sé si sea posible o no sea posible. Lo importante es que si seguimos actuando por defecto y por exceso, este gobierno lo que va a hacer es anular todas posibilidades de solución. En todo caso, lo que yo creo es que es necesario bajar los decibeles, no solamente de hablar de paz y pensar en la guerra, no solamente hablar de amor y pensar en el odio, sino que efectivamente tiene que ser convincente una diplomacia profesional, que es lo único que puede resolver este conflicto. Bueno, muchas gracias, embajador. Muchas gracias. Ha sido un gusto, una conversación bastante esclarecedora, una forma de aproximarnos a la situación de la política exterior de Venezuela. Milos Alcalay, ex vicecanciller, ex embajador en Rumanía, en Brasil, en Naciones Unidas. Para mí ha sido un gusto llevarles esta nueva conversación en este análisis venezolano. Muchas gracias a ustedes por recibirnos y será hasta una próxima oportunidad. Quality Engines, elestimulo.com presentó